Saludos queridos amigos, hoy queremos compartir con ustedes las principales conclusiones que hemos extraído de los dos debates presidenciales que se llevaron a cabo ayer en Ecuador y en Argentina. Comenzaremos con el caso ecuatoriano porque es el que nos resultó más interesante y con un resultado significativo. Recordemos que a este debate llega el señor Daniel Noboa como el principal favorito, como el hombre que iba a pulverizar a la señora Luisa González. Autocríticamente debo reconocer que yo caí de alguna manera en esta apreciación. Creía de verdad que el señor Daniel Noboa tenía alguna ventaja frente a la señora Luisa González y vaya decepción, vaya estafa que resultó el señor Daniel Noboa. No sabemos qué pasó, pero sí podemos comprender por qué su equipo lo mantuvo siempre escondido. Ustedes recuerdan que para la primera vuelta siempre se hablaba o estaba en la agenda pública el señor Topi, Otto, Luisa González y Yacu Pérez. El señor Noboa no aparecía nunca, sino hasta el momento del debate. Ya entendemos por qué su equipo efectivamente conocía de sus deficiencias, de sus debilidades. Ahora, ¿por qué afirmamos esto? Uno, en lo que tiene que ver con el lenguaje gesticular, corporal, la conexión emotiva con el público, el señor Noboa tiene cero. Y no exageramos, por favor, vean el video. Cero emotividad transmitida, conexión emotiva logró el señor Noboa. Yo creo que estos dos asistentes de inteligencia artificial, Siri y Alexa, transmitían más que el señor Noboa. Dos, en el nivel argumentativo, sustantivo, lamentablemente el señor Noboa solo habló de generalidades. Solo habló de generalidades, no demostró experticia en ninguna área. Y los tres momentos más bochornosos del señor fueron cuando habló del bono de gestación de $60, que no aclaró si es en efectivo o es en cupón. Pero ahora resulta que son 120, porque los 60 son adicionales a los 60 que ya da Guillermo Lasso. Él nunca habló de 120, pero no sabemos si por la traición de los nervios ahora lo lleva de 60 a 120. De verdad, una irresponsabilidad absoluta. El segundo momento es cuando habla de los jubilados y casi que les promete que los va a llevar a $1.000 mensuales. Habla puntualmente de 450. Eso no es más que populismo y demagogia extrema. Y el tercer momento es cuando entra en el debate el señor Bernardo Manzano. El señor Bernardo Manzano, para quienes no saben, fue ministro de Agricultura hasta febrero de este año, es empleado del grupo Noboa y es el que controla todo el tema, o el que controlaba todo el tema agrario. En ese momento se dan una de las principales incautaciones de cocaína en Europa, aproximadamente 18 toneladas, que eran camufladas en cargamentos de banano. El grupo Noboa es el que controla toda la producción y exportación de banano hacia Europa. Entonces ya entienden un poco por qué se puso tan nervioso, ¿no? Señor Bernardo Manzano, cocaína, banano, Noboa. Por eso es que se llama el gobierno, o se le llama al gobierno ecuatoriano un narcogobierno. Ahora, como ustedes saben, en política 2 más 2 no es 4. Y recuerden que la base social de apoyo del señor Noboa está constituida por dos grandes bloques. Por un lado, el voto duro, constituido por sus iguales de clase y por el anticorreísmo extremo. Es decir, a estos dos no les importa la debilidad, incapacidad intelectual que tenga el señor Noboa, es su candidato y punto. Así, insisto, demuestre ser un burro con zapatos, es su candidato y punto. Y el otro grupo, que es el mayoritario, es el que creía antes de este debate en que el señor Noboa efectivamente era una alternativa seria, un hombre capaz intelectualmente de dirigir a este país. Creo que después de este debate van a pensarlo muy bien si lo siguen apoyando. Miren, y si me preguntan de verdad, con toda sinceridad, yo creo que esa gente o se van a abstener o van a votar por la señora Luisa, pero difícilmente mantendrán el apoyo al señor Noboa. Y en el caso de Argentina, de verdad no vamos a comentar mucho. Mira, los dos candidatos que tenían la mayor probabilidad de pasar a segunda vuelta, que eran Milei y Massa, siguen igual. El señor Massa creo que sí pudo dar mucho más de lo que dio. Interesante del señor Milei que pidió perdón, se arrepiente de lo que le dijo al Papa, de los insultos que le hizo al Papa. Obviamente eso es por estrictas razones electorales, él no cree en ese perdón. Y ese león, ese hombre indómito, lo vi bastante domesticado, un león domesticado. Me imagino sus asesores le dijeron, ya
captamos el voto extremista, ahora necesitamos el voto moderado, por lo tanto bájale un poquito, Milei. O sea, que ese León no es tan así entonces. Pero bueno, en la segunda vuelta sí estamos seguros se van a dar unas alianzas interesantes. De verdad que sí, acuérdense, muy interesantes, inesperadas diría yo. Bueno, por ahora lo dejamos hasta acá. Nos vemos.